pie, hermano, para recibir la palabra de este día. Todo movimiento innecesario, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es el momento de escuchar la palabra del Señor. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que queda acá nuestro hermano Ulises. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor. Así que recibimos la palabra, hermano, por ustedes. Gloria a Dios. 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 Digno de toda gloria es el Señor. Que Dios le bendiga, hermano. Saludos con la paz del Señor. Una bendición, hermano, por haber llegado al culto, a la casa del Señor. Vamos a aprovechar que estamos de pie, vamos a leer la palabra del Señor y luego ya tomamos nuestros asientos. Los invito a abrir su Biblia, hermano, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Han encontrado a los hermanos? Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria. Damos lectura a la palabra del Señor entonces, capítulo 10, versículo 4 en adelante de 2 de Corintios, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén y amén a la palabra del Señor. Síbase el asiento, hermano, en el nombre del Señor. Como decía, damos gracias al Señor por el poder estar en el culto, en la casa del Señor. Nos hemos encontrado con el encargado de obra de este lugar, el hermano Sotelo, en una instrucción de obrera. Y para mi sorpresa, el hermano muy amablemente me saludó y me invitó a abrir un culto, a lo cual aceptamos con mucha alegría. Pedimos permiso a nuestro encargado de obra, quien es mi padre, y también les manda muchos saludos a toda la iglesia, el anciano de la iglesia, el hermano Ramón Martínez. Y bueno, hermano, anoche hemos recibido la noticia de que no iba a estar el encargado de obra de este lugar, que salió de urgencia, un imprevisto, un viaje, y ya hemos visto por los estados que andaban allá haciendo la obra del Señor, así que Dios bendiga al siervo del Señor también. Y bueno, hermano, lo que más me asombra de todo esto es la amabilidad, la humildad de los hermanos de recibirnos en este lugar y de darnos tamaña tarea, ¿no? Yo sé que aquí están los siervos del Señor también, y conozco que quizás haya muchos hermanos que pudieran predicar mucho mejor que yo, hermano, pero humildemente queremos compartir lo que Dios puso en nuestro corazón. Hemos estado preparando, hemos estado buscando del Señor, y creemos que como Dios habló con nosotros, también va a hablar a toda la iglesia. ¿Amén? Y bueno, hemos leído estos versículos en el libro de 2 de Corintios. La iglesia de Corintios, una iglesia acabadísima en un montón de cosas. El apóstol mismo hablaba de esta iglesia diciendo que no le hacía falta nada, que era una iglesia que estaba enriquecida en cuanto a dones, en cuanto a lo que ustedes se imaginen, hermano, una iglesia quizás mucho mejor de las que nosotros estamos acostumbrados a frecuentar. Amén. Una iglesia llena de gente con capacidades, llena de gracia del Señor, con dones del Espíritu. Sin embargo, también, así como abundaban todas estas cosas, abundaban también los problemas grandes, los problemas groseros también estaban allí en la casa del Señor. Había un hombre, que muchos conocerán esto, que dice que bueno, tenía cierta relación con quien fuera su madrastra, a lo cual el apóstol atendió potentemente y le dijo: saquen a ese inmundo, saquen al pecador ese. Y bueno, hermanos, en todo ese contexto, ahora el apóstol también escribe estas palabras que nosotros acabamos de leer. Aparentemente la iglesia de Corintios no creía que el apóstol fuera tan osado como lo era por cartas, ¿no? Esta es una patología que suelen sufrir los siervos del Señor. A veces nosotros nos acostumbramos a tener tanta amistad con los siervos del Señor. Los siervos del Señor siempre son tan amables, siempre son tan buenitos con nosotros, siempre se brindan tanto a nosotros, que de repente el pueblo, hermano, empieza a perderle respeto, ¿no? Y esto es lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: no vaya a ser que cuando yo vaya tenga que usar de esta osadía con la que os escribo y tenga que arremeter en contra de ustedes con la autoridad que el Señor le había dado. Ahora, hermanos, en todo esto el apóstol aparentemente aclara una contraversión que había allí,
porque había gente que dice que según él lo tenían como que andaban en la carne, ¿no? Si usted lee los versículos anteriores se va a dar cuenta de esto. Él dice, porque no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Y hablando acerca de esto, ahora él usa esta palabra, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Amén? Y hermanos, de esto queremos servirnos en esta tarde para meditar algunas cositas, algunos puntos para la gloria del Señor. La Biblia, los siervos del Señor, incluso Jesucristo, han decidido en sus sermones, en sus enseñanzas, ejemplificar a la iglesia con distintos tipos de cosas para que nosotros pudiéramos entenderla, ¿no? El Señor Jesucristo tenía esta forma práctica de enseñar y Él decía, el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a un hombre, es semejante a una viña, es semejante a esto. Lo que la gente entendía de esa forma práctica con ejemplos. Y uno de los ejemplos que a mí más me gusta, hermano, que utiliza la palabra del Señor para hablar de la iglesia, es a la iglesia como un ejército. Cuando la Biblia, hermanos, habla y presenta a la iglesia del Señor Jesucristo como un ejército, hermanos, todo el sentido de las palabras que ellos van a decir toman cierta autoridad especial, ¿no? Qué gloria, qué bendición cuando leemos, por ejemplo, la carta de Timoteo y le dice, tú como buen soldado, sufre penalidades. Y los consejos respecto de esto, el que milita no se enreda en los negocios de esta vida. El que milita no milita a sus expensas, él está esperando, él no tiene necesidad de nada, él solamente lo único que quiere es servir a su Señor. Y mirándolo de esta forma, hermanos, ahora qué lindo es ver a la iglesia del Señor como un ejército. El libro de Cantares de los Cantares, Salomón, el sabio Salomón, hablaba de su amada y dice, como un ejército en orden, como una columna de humo perfumada, como ejércitos en orden. Allá en el libro de Apocalipsis vamos a ver ahora que cuando el apóstol Juan dice que una multitud de gente vestida de blanco, incontables, hermano, una cantidad de gente que no se podía contar. Y la pregunta, hermano, ¿quiénes son todos estos? Y la respuesta, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Y aquí tienen palmas en sus manos y glorifican al Señor. Imagínense por un segundo, hermano, esa imagen, esa postal de los cielos. Un sinfín de cabecitas, hermano, todo vestido de blanco, todo con palmas en las manos, todo diciendo santo, 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 santo es el que está sentado en el trono. Como un ejército, hermano, potente. En la visión del profeta, hermanos, cuando el Señor lo lleva a un lugar donde dice que había un valle de huesos secos, secos en extremo. Y de repente la pregunta, hermanos, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, mi Señor. Profetiza. Espíritu de Dios ven de los cuatro vientos. Dijo. Y cuando este espíritu sopló, hermano, dice que se unieron. Esos huesos inertes, fríos, muertos, se unieron cada cual con su par. Creció tejido, crecieron tendones. Y cuando fueron acabados, ¿cómo se encontraron? Como un ejército. Como un gran ejército que estaba en orden. Y así, hermanos, así es como a mí me gusta a veces escuchar y ver a la iglesia del Señor, como un ejército, hermano. Qué alegría, hermano, cuando vemos a los hermanos como soldados en la casa del Señor. Qué bendición, hermano, cuando vemos lo aguerrido del pueblo del Señor, que a pesar de vientos, a pesar de marea, a pesar de adversidades, acá estamos. Para la gloria de nuestro comandante, para glorificarle solamente a Él. Y el apóstol Pablo, hermano, no estaba ajeno a esto, era un hombre también instruido en estas cuestiones y habló muchas cosas respecto de esto. Una de ellas, y la más significante quizás para muchos, es cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios y describe, hermanos, si usted mira un poco los paralelismos, describe, hermanos, a un soldado romano, ¿no? En sus formas, en todo lo que tenían. Estaba describiendo a un soldado romano, que él sabía bien de lo que estaba hablando. El apóstol Pablo sabía lo que eran las autoridades. Gloria a Dios. El apóstol Pablo sabía lo que era obedecer. El apóstol Pablo sabía que era lo que le obedezcan. El apóstol Pablo conocía profundamente todas estas cosas. Y usando de todos estos ejemplos, ahora dice, las armaduras de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y, hermanos, yo meditaba en todas estas cosas y usted sabe que también estamos sirviendo al Señor en un anexo pequeñito, algunos metros más que esto deben ser, no muchos, los hermanos muchos de aquí conocen,
Y de paso me alegro por ver a los hermanos sirviendo al Señor también en este lugar, hombres y mujeres que han servido con nosotros. Creo que por ahí en casa debe haber alguna de nuestras manualidades que hacía la hermana. Allí siempre tenemos guardadito también algunas de los servicios de nuestra hermana. Han quedado también los vestigios del paso de la hermana Analía por la escuelita bíblica. Ahí está, los siervos del Señor han servido al Señor. Y me gozaba, hermano, de paso, déjenme agradecer al Señor por esto, por ver a los niños, a los jovencitos que lo hemos visto desde pequeños, ahora están sirviendo al Señor y eso llena el corazón, hermano. Qué alegría. Pero estamos sirviendo al Señor también en un anexo pequeño. Amén. Donde no somos más de 30, bueno, gracias al Señor, ahora se están añadiendo las almas, están empezando a llegar la familia de los hermanos, mi propia familia está llegando, nosotros somos 6 hermanos, y de los 6 ya vamos 2 que estamos en el camino del Señor para la gloria del Señor, y el Señor está tocando las vidas, y el Señor está abriendo puertas, pero estamos allí, hermano, un anexo pequeño, y siempre que uno está en este ambiente un poco más íntimo, un poco más amigable, ¿no? Más pequeño quizás, tendemos a tener este pensamiento de falsa humildad, digo yo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, por favor, que nadie se ofenda. A veces, hermanos, pensamos que por ser un nexo pequeño, que por ser un pequeño remanente de hermanos, somos débiles, somos pocos, que no va a pasar nada en el culto. ¿Sabe, hermano, cuántas veces dijimos nosotros eso en el culto? Y la mayoría de las veces que pasan los días de lluvia. La hermana Belén sabe, cuando llueve yo digo, uy, hoy seguro, nada. Hermano, pero de repente entramos a la casa del Señor, nos ponemos a orar y empezamos a escuchar que suena la puerta. Y entra una familia. Suena la puerta otra vez y entra otra familia. Se escuchan los zapatos que se sacuden en el barro. Entró otra familia. Llegaron los músicos, llegó el siervo del Señor, llegaron todos. Cuando nos dimos cuenta, estábamos todos en la presencia del Señor. Cuando nos dimos cuenta, el Señor levantaba profecías. El Señor sanaba a los enfermos. Porque esa es la voluntad del Señor. Y eso, hermano, es lo que debe instalarse en esta manada pequeña, en este pequeño remanente de hermano que está en este lugar. Las armas de su milicia no son carnales, son poderosas, dice la palabra del Señor. Las armas de su milicia son poderosas. Las armas de su milicia, con lo que usted pelea, las herramientas que el Señor le ha dejado a usted, no son cualquier cosa, hermano. Dice que son poderosas, son potentes, son eficaces, no están desatinadas, no dan punto cierto, dan justo en el blanco y derriban, dice la palabra del Señor. A estas armas no hay que afinarle la mira. A estas armas no hay que agregarle más nada. Estas armas por sí solas, hermano, en un corazón contrito y humillado, son suficientes para derribar las fortalezas y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, hermano, son poderosas. La iglesia es poderosa. El anexo es poderoso. Hay poder en la iglesia. Y no que quiera conmover los pensamientos de ninguno con positivismo ni cosas de estas baratas. No, la Biblia lo dice, hermano, que toda autoridad le fue dada a Él. Sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Él puso por sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El mismo Espíritu, hermanos. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que le glorificó a la diestra del Padre, por la cual la muerte no lo pudo contener, dice la Biblia. Suelto los dolores de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu muerte. Ese mismo Espíritu es el que opera en la iglesia. Es el que se mueve en la alabanza. Es el que se mueve en los cultos. Es el que te visita. Es el que te hace levantar las manos. Es el que te hace glorificar al Señor. Es el mismo Espíritu de Cristo. Y esto, hermano, no que hayamos nacido sabiendo esto. No, hermano, tuvimos que aprenderlo. Tuvimos que aprenderlo aquí en el pequeño anexo, hermano. Tuvimos que aprender que la iglesia no es débil como nosotros pensamos. Que el grupito de hermanos no es, hermano, que no tiene que ofrecer al Señor. No, hermanos. No, hermanos. El Señor puede levantar adoradores de cualquier lado. El Señor puede levantar predicadores de cualquier lado. El Señor no discrimina raza. Él no discrimina estratos sociales. Hermano, el Señor tiene aparentemente cierta preferencia por lo vil y lo menospreciado del mundo. Lo que nadie quería como yo. Lo que no servía para nada como yo. Eso escogió el Señor. Y entre eso, de lo pequeño, de lo sucio, de lo inmundo, de lo pecador como éramos nosotros, Él ahora decide conformar un ejército poderoso. Él decide conformar predicadores. Él decide conformar una orquesta tan bonita como esta. Él decide abrir una puerta tan preciosa como esta y poner dentro de ella
ejército en orden, listo para la batalla. Aleluya. Son poderosas, hermanos. Y en cuestiones de táctica militar, hermanos, la supremacía en cuanto a armamento es esencial para una victoria. Amén. No queremos ponernos muy técnicos en esto porque no somos militares, ni mucho menos, pero es cuestión de lógica, ¿no? Quien tenga más herramientas posiblemente sea el que más gane. Quien tenga mejores armas posiblemente sea el que tenga más posibilidades sobre su adversario. Quien tenga más entrenamiento sea quien tenga más posibilidades sobre su adversario. Nosotros tenemos, hermano, un ejemplo que nos traspasa a nosotros aquí en Argentina, el conflicto bélico que ha habido en el año 82. Todos saben de esto, ¿verdad? La guerra de las Malvinas y todas estas cosas. Fue evidente, hermanos, fue notorio, fue abismal la supremacía, hermanos. Hay testimonios por ahí, si usted gusta luego de estas cosas, los puede investigar también, que la supremacía en cuanto a armas, en cuanto a armamento, en cuanto a equipamiento era demasiada y no había batalla que nuestros soldados pudieran ofrecer contra el imperio inglés, ¿no? Sus armas, sus tácticas eran otras, sus entrenamientos eran otros. Hay quienes dicen por ahí que de los nuestros han enviado a estas niñas de 16 años a combatir, armas que no funcionaban, tácticas malísimas, cosas en mal estado, falta de insumos, hermanos. Era imposible que así se gane una batalla. Era imposible que se gane una batalla así. Y por eso digo que, hermano, que en cuestiones de táctica militar la supremacía en cuanto a armamento es vital. Es vital y tenemos que comprender esto. Hermanos, nosotros si bien libramos cierta lucha contra el enemigo, ¿no? Si bien cada vez que se abre esa puerta, esto es una lucha. Y los hermanos que son capaces de ver las cosas espirituales como espirituales, sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? De los cultos pesados, de los cultos donde pareciera que el sueño invade a los hermanos, de los cultos donde cuesta glorificar al Señor, de los cultos donde 2 o 3 o más hermanos de repente sienten molestias en sus cuerpos, dolores de cabeza, incomodidades en su físico, descomposturas, mareos. Hermanos, y estos son todas arremetidas del enemigo en contra de nosotros. Entonces, hermano, estamos en batalla. Constantemente, hermano, estamos allí librando esta batalla. Constantemente en nuestra mente. No estamos en la iglesia, estamos en casa y se está librando esa batalla. Y aunque no la veamos, hermano, incluso cuando dormimos, también en las esferas espirituales se libra esa batalla del bien y del mal, de los ángeles del Señor contra los inmundos del infierno, hermano. Todo esto sigue pasando en todo tiempo, en todo lugar. Y aunque no haya culto, hay otros hermanos que estarán de culto en toda la redondez de la tierra y la batalla se sigue librando. Hermano, pero a pesar de todo esto, hay que comprender que la supremacía de la iglesia en cuanto a armamento, en cuanto a potencia, en cuanto a victoria, hermano, nos hace vencedores para contra de él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque en Cristo somos más que vencedores. Porque Él venció, nosotros también venceremos. Porque Él es justo para guardarte sin caída, dice la palabra del Señor. Porque comenzó la buena obra, la va a terminar. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hermanos. Aleluya. Eso es lo que a mí me llama la atención, que uno de los libros que menos se predica es el libro de Apocalipsis, ¿no? Quizás por su complejidad, quizás por su dificultad en la lectura y todas estas cosas que propone. A veces nosotros intentamos obviar el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis, hermano, es el único libro que contiene la sentencia pura y dura para quien fuera el adversario de nuestras almas. Allí, hermano, se encuentra el final, está escrito, está determinado, es garantía, hermano, está vencido. En el libro de Apocalipsis, hermano, se encuentran palabras tan gloriosas como las cosas que Él abre, nadie las cierra, y las cosas que Él cierra, nadie las abre. En el libro de Apocalipsis se encuentran, hermano, las descripciones del reino de los cielos de una forma tan pragmática, de una forma tan preciosa, hermano, que cuando uno no lee, no puede no glorificar al Señor al ver, hermano, la gloria que hay en aquel lugar. De cabeza, hermano, nos envolvemos tanto en estas cosas, no, que estoy luchando, que estoy batallado, que me cuesta, que el anexo, que esto, que otro. Sí, hermano, yo también sufro lo mismo. A mí también a veces me duele el cuerpo, a la hermana Belén también a veces se me descompone, pero el culto se va igual. El culto se va igual. A veces también hay problemas, a veces también falta en casa, pero la gloria sigue siendo de Dios. Él sigue siendo Dios. Eso no se negocia, Él sigue sentado en su trono. Él no baja de su trono porque no esté malherido. Él no baja de su trono porque no tenga un zapato nuevo. Él no
y para Él sigue siendo toda la gloria, toda la honra para el único y sabio Dios. Si quieren glorificarle, hermano, el nombre de Dios. Hay garantía, hermano, hay garantía. Las palabras que Él habló nunca pasaron. Pasaron los años, pasaron los imperios, pasaron las ideologías, pasó, hermano, la Inquisición, pasó la Revolución Industrial, pasaron todas las cosas, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma. El bestseller, hermano, más vendido en todo el mundo es la palabra del Señor. El libro con mayor edición en todo el mundo sigue siendo la Biblia. Hermano, las iglesias cristianas evangélicas dejan de cerrarse y se empiezan a abrir cada vez más. La palabra del Señor sigue corriendo, la victoria está garantizada. Hermano, ya pronto viene nuestro Redentor, ya pronto se acaba esta lucha, ya pronto dejamos de pelear. Está garantizado, hermanos. En otras palabras, para que usted lo entienda, no tiene oportunidad. No tiene oportunidad. No hay forma de que Él pueda ofrecer algún tipo de batalla digna a la iglesia del Señor. No, no la hay. Hermanos, la Biblia nos demuestra en muchas oportunidades, y una de las más claras es en el evento allí en Egipto, cuando la plaga de la oscuridad iba a llegar a invadir a toda la tierra. Hermano, y la Biblia dice que hubo una orden estricta para los hijos de los hebreos, y la orden era marcar los dinteles de su casa con la sangre. Y cuando pasa el ángel de la muerte, hermano, la Biblia dice que iba a evitar ese lugar. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que comprender que la única forma en la que este adversario, este ejército enemigo puede de alguna forma incomodarnos, puede traernos ciertas adversidades a nuestra vida, es cuando la sangre del Cordero ya no está en los dinteles de casa. Es cuando nosotros mismos de nuestra propia voluntad, hermano, decidimos ya dejar de manchar los dinteles de nuestro hogar con la sangre del Cordero como inmolado. Cuando dejamos, hermanos, de proveernos de las cuestiones espirituales, cuando dejamos de proveernos de culto, cuando dejamos de proveernos de lectura bíblica, cuando dejamos de proveernos de culto en casa, culto en el hogar, cuando ya no existe la hora en la que papá abre la Biblia en casa y comienza a enseñar la palabra del Señor a los hijos, a la esposa, cuando ya no se escucha la canción de mamá mientras hace sus quehaceres, cuando los hijos ya cuelgan sus instrumentos y entran al polvo, hermano, los instrumentos en la casa de los cristianos, ahí es cuando verdaderamente el ejército adversario comienza a agigantarse, comienza a ponerse poderoso. Comienza a cobrar ánimo, hermano, comienza a reclutar a todos sus ejércitos, comienza a reclutar a todos sus emisarios, hermano, y la orden es estricta: destruyan, maten, roben, exterminen, hagan lo que tengan que hacer, pero que no se vuelvan a levantar nunca más. Otra de las ventajas, hermano, con la que contamos es quien lidera este ejército. ¿Amén? Nosotros conocemos la historia de la Biblia y conocemos que muchas de las victorias han sido porque Dios ha puesto gracias sobre ciertos hombres, ¿verdad? Hay algunos de ellos que han sido reconocidos como los conquistadores, por ejemplo Josué, ¿no? Un hombre de Dios, Moisés, hombres que tenían mucho conocimiento en lo que son las tácticas de guerra, pero que por sobre todas las cosas estaban llenos del Señor. Pero por el liderazgo de ellos, hermano, era que el pueblo obtenía victoria. Amén. En una de las oportunidades el pueblo dijo a Moisés: no hablemos nosotros con Dios, anda a hablar vos con Él y comentanos a ver qué dice, porque vimos lo que pasó en el monte y no queremos ni saber nada con eso. Así que mejor anda vos y vos como líder guíanos a nosotros y nosotros vamos y el Señor nos va a dar victoria. Con Josué pasó lo mismo. El Señor siempre se da provisto de hombres que puedan liderar a su pueblo hacia la victoria. Y en este caso, hermano, si bien la iglesia del Señor tiene referentes, tiene personas que presiden en la fe a la iglesia, en el caso de este lugar, bueno, a nuestro hermano evangelista Alejandro Sotelo, al siervo del Señor, a los hermanos, a los diáconos, a los obreros, a las obreras, ¿por qué no? A las hermanas que peinan cana, que están allí respaldando el culto y llevando adelante, enseñando a las más jóvenes. Bueno, todo esto conlleva, hermanos, a un empuje en cuanto a la obra del Señor. Pero hay algo que no podemos obviar, y es que quien lidera todo este ejército glorioso es Jesucristo de Nazaret. Hay una canción de los Trigales que en una de sus palabras, en una de sus estrofas dice: adelante grita el bravo capitán. Este, hermanos, es quien nos va a dar la victoria, nuestro capitán.
nuestra autoridad por sobre todas las cosas, la cabeza de la iglesia, dice la Biblia. Él es el que tiene la victoria. Y por su victoria, atrás de él vamos todos agarraditos de esa victoria. Gloria a Dios. Acompáñame a leer el libro de Josué, capítulo 5 y versículo 13. Libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Amén. Amén. La lectura de la palabra del Señor dice de la siguiente manera: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aquí encontramos, hermano, al conquistador, a Josué, hermano, este hombre que supo dar una de las victorias más grandes al pueblo del Señor, que introdujo al pueblo en la tierra de Canaán y repartió la tierra, hermano, y junto ahí con su amigo Caleb, allá siendo viejito, dice que fueron y tomaron posesión de lo que era para ellos. Pero, hermano, en el momento crítico, en el momento decisivo, cuando estaban enfrente de los muros de Jericó, la Biblia dice que este varón tiene esta experiencia donde dice que ve a un hombre con una espada desenvainada. Y la pregunta, hermanos, a mí me dejó pensando mucho. La pregunta era concreta y él preguntó: ¿eres de los nuestros o del enemigo? ¿No? ¿Eres de los nuestros o del enemigo? Pudiendo preguntar tantas cosas, pudiendo quizás haberse armado, pudiendo haber tomado otra decisión, lo único que quise saber era si era de los nuestros o si era del enemigo. Y en cuestiones de guerra, hermanos, en cuestiones de pleito espiritual, siempre hablando espiritualmente, hermanos, lo primero que hay que aprender a dirimir es si es de los nuestros o si es del enemigo. Si son de los nuestros o si son de los enemigos. Hermano, Jehú preguntó lo mismo. ¿Hay paz? Le preguntaron a Jehú, perdón. Y usted ya conoce lo que preguntó a Jehú. ¿Qué paz puede haber? O te unes o bueno, ya conoces el fin. Aleluya. Las preguntas, hermano, las cosas tajantes y determinantes son necesarias en la casa del Señor. Porque cuando empezamos a pasarle la mano y a tener ciertas permisiones con cosas que no corresponden a los caracteres de la iglesia de Cristo, entonces, hermano, estamos abriendo una puerta grande a que algún enemigo infiltrado se meta dentro de la congregación. Es por eso, hermano, que aunque a muchos les disguste, y esto lo he comprendido yo también con el correr de los años, usted sabe que antes el hermano Ulises también era bastante cabeza dura, discúlpenme la expresión, y teníamos esta forma tan abierta de pensar, ¿no? No, yo puedo hablar tranquilamente con ellos porque no tienen la misma doctrina, pero compartimos ciertas cosas, ¿no? Y uno se cree superior por tener esta postura tan abierta de ser, ¿no? Pero con el correr de los tiempos, hermano, nos hemos dado cuenta que esto es nocivo, esto hace mal. Esto trae daños a la iglesia, esto es contraproducente incluso para nuestra vida espiritual, nos hace mal. Esa famosa frase, por mal o por bien, la palabra del Señor es predicada, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Y algunos de nosotros también nos servimos de esa frase para decir, no, bueno, por mal o por bien, está sirviendo al Señor, está congregando, por mal o por bien, está danzando, por mal o por bien, está, bueno, lo que usted ya conoce, hermano, pero esto es nocivo. Esto, hermano, de no tener definidos los límites en cuanto a lo que es y lo que no es peligroso, hermano, porque esto, hermanos, son las sagacidades, son las astucias con las que el enemigo siempre ha introducidose en la grey del Señor. Él ha sido mentiroso, él ha sido acusador desde siempre, y su primer táctica, y la que nunca le falló, hermano, es distorsionar la realidad. Es poner las palabras del Señor como en contra, como una propia arma en contra nuestra. Él habló a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho que no coman de todo el árbol del huerto. Allí, hermano, cuando se le dio esa permisión, cuando se comenzó esa charla y no se cortó determinantemente y tajantemente, entonces, hermano, el desastre fue inminente. Fue inevitable, hermano, el desastre. Lo mismo pasó con el siervo del Señor, con David. En ese momento preciso en que él no supo determinar las cosas como tenían que ser y decidió quedarse paseando por su terrado, en vez de ir a la guerra con su ejército. En ese momento preciso, el desastre fue eminente. Cuando Salomón, hermanos, dice que dio su corazón a la mujer, el desastre fue eminente. En el momento
preciso, cuando no le marcamos los límites a quien es nuestro enemigo, entonces el desastre es eminente en casa, el desastre es eminente en la familia, el desastre es eminente en el matrimonio, el desastre es eminente en el grupo de jóvenes, el desastre es eminente en la banda, el desastre es eminente en la congregación. Porque no somos capaces de ser constantes con esto. Siempre tan abiertos, siempre tan pasivos, siempre tan permisivos, siempre tan bonitos. ¿Quién puede ser mejor o más amable que Dios? ¿Quién será más amoroso que Dios? Y si Dios dice que no, Él no. Y si Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Él no puede ser burlado por nadie. Santo Jesús. No, pero la Biblia no dice nada de eso. Gloria a Dios. Ustedes saben que hace algunos años, los hermanos me conocen, teníamos un conflicto con la barba. Bendito sea tu nombre. Nunca fui de tener mucha barba, y menos años atrás, donde era más joven. Pero recuerdo, hermano, que en una reunión de obreros, cuando todavía éramos filial de Montecastro, yo llegué del trabajo y no llegué a afeitarme, sinceramente no llegué a afeitarme. Pero bueno, mi esposa me dijo, anda que tenés que ir. Bueno, fuimos, creo que el hermano estaba, ¿verdad? El hermano Luciano estaba ahí. Llegamos, hermano, y lo primero que me dijo el hermano pastor, el hermano Alfredo Narváez, me dijo, acá, con la cara limpia. Fue todo lo que me dijo. Gloria a Dios. Y ese, hermano, me entró un ardor en mi corazón. Y yo dije, pero si la Biblia no dice nada de esto, y si Jesús también, y si la Biblia habla de las barbas de Aarón, y si Spurgeon tenía las barbas largas y también y todas estas cosas, hermano, empezaron como una metralleta en mi mente. Hermanos, y cuando yo me di cuenta que esto me estaba haciendo mal, que esto me estaba trayendo descrédito delante de la presencia del Señor y delante de la iglesia también, hermano, entonces dije, ¿qué me cuesta? Aleluya. ¿Cuál es el problema? Gloria a Dios. ¿Me afeito? Si me lo ordeno, me afeito. ¿Cuál es el problema? La corbata, otro conflicto más. Discúlpeme si no quiero ofender a nadie, por favor. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero es mi testimonio, yo era así, la hermana Belén lo sabe. La corbata. Uy, qué inconveniente la corbata, hermano. No había forma, no porque me aprieta, no porque no me queda, no porque me siento holgado, no porque... Miles de problemas, hermano. Miles de problemas. ¿Saben cómo me curó el Señor? Un hermanito vino un día y no me dijo nada, ni me leyó la Biblia ni nada. Lo único que me dijo, hermano, te regalo esta corbata, por si no tenés. Me dijo. Aleluya. No era que no tenía un montón de corbatas, no las quería usar nomás. Aleluya. No me quería parecer los cristianos de la iglesia, no me quería parecer los ministros de la casa del Señor. Prefería parecerme más a los otros. Prefería, hermano, tener esa gotita de algo más ajeno, ¿no? Prefería parecer más a los demás, los de allá afuera. No, hermano, esto no es así. ¿Sos de los nuestros o no sos de los nuestros? La pregunta siempre fue la misma. ¿Quién está de parte del Señor? Dijo el siervo del Señor. Sí, hermano. ¿Quién está de parte de la doctrina? ¿Quién todavía quiere seguir sirviendo al Señor como antes? ¿Quién todavía quiere escuchar lenguas en la iglesia? ¿Quién todavía quiere que se levanten profetas? ¿Quién todavía quiere que se sanemos enfermos? ¿Quién quiere? Jamás Dios fue un Dios de medias tintas. Nunca. Nunca Dios anduvo a medias con nada. Para Dios, o es frío o es caliente. Tibio, vomitado de mi boca. Aleluya. Y nada más. ¿Qué más, el hermano Ulises? No, hermano, no, la Biblia lo dice así. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente. O sos o se no sos. O sos amigo o sos enemigo. O juntás conmigo o conmigo desparramás, dijo el Señor Jesucristo. Pero a medias, jamás. No se puede servir al Señor así. Y el siervo del Señor lo sabía, entonces la pregunta, hermano, fue urgente. ¿Eres amigo o eres enemigo? Y el Señor, hermano, se presentó. No, le dijo. Mas ahora como el príncipe de los ejércitos de Israel. ¿Por qué leemos esto, hermano? Porque la Biblia dice que el siervo de Dios se postró y le adoró. Un ángel cualquiera, un emisario cualquiera no podría recibir gloria. Hubieron otros ángeles en la Biblia, otros emisarios, otros mensajeros que tuvieron la oportunidad de recibir gloria y le dijo, no, a mí no, a él. A mí no, yo soy un consiervo tuyo, a él la gloria. Este varón, este personaje dice que recibió la adoración. Y la pregunta, hermanos, ¿qué dice el Señor a su siervo? Y la contestación, hermanos, yo sé que le hace acto reflejo a algún otro evento de la Biblia. Quita los calzados de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. ¿A qué les recuerda eso? A la zarza.
Cuando Dios apareció a Moisés en la zarza, le dijo la misma palabra. Era Jesucristo, era el comandante de los ejércitos de Israel, que estaba ahí ahora para liderar una de las victorias más grandes que había obtenido el pueblo del Señor, una de las victorias que iba a quedar plasmada en la Biblia, históricamente recordada, cuando los muros de Jericó, hermanos, comenzaron a temblar al sonar del grito de las trompetas, de las bocinas de los hijos del Señor, hermano, y el Señor dio gran victoria. El Señor dio una victoria gloriosa al pueblo del Señor, hermano, porque el comandante ya estaba desde antes ahí. Algunos dijeron fue Josué, algunos dijeron fue la vibración del grito, otros dijeron fue la vibración de la bocina. No, era que el comandante ya estuvo desde antes hablando con el líder del pueblo. Él ya estaba desde antes, hermanos. Antes de ir, Dios había hablado con el líder del pueblo. Claro, pero si el encargado de obra, el anciano, dicen que hay ayuno, dicen que no, hermano, miles de problemas. Bendito Dios. ¿Para qué? No, hermano, seguramente el líder, el comandante ya habló con su siervo antes y ya le dijo cuál era la forma, de qué forma lo iban a hacer. Hermano, en ese evento, este príncipe de los ejércitos de Israel dice que le da todas las órdenes, las instrucciones de cómo debía ser el modo superandi del pueblo del Señor. Van a ir y van a rodear la tierra, y en el último día van a dar 7 vueltas, y a la orden van a gritar todos juntos, y cuando griten, Gloria a Dios. la victoria es garantizada. Aleluya. Por eso, hermanos, por eso. Y esto lo digo siendo hijo del anciano, siendo hijo del encargado de obra también. A veces cuesta no separar estas aguas de cuándo es papá y cuándo es encargado de obra. Pero hemos aprendido, hermanos, con la ayuda del Señor, a obedecer a lo que nuestro encargado de obra nos dice. Yo le pido permiso, igual que usted le pide permiso a su encargado de obra. Mi esposa le pide permiso a su encargado de obra, igual a que lo pide usted. El exceso de confianza siempre es dañino, siempre es malo. Pero bueno, no vamos a hablar de estas cosas, hermano. No sé hasta qué hora es el culto, no los quiero grabar también con esto. Gloria a Dios, bueno, gloria a Dios. Algunas cositas más y ya vamos a ir finalizando. Otra cosa a la que atender, hermanos, es que un reinado, un país, cuando prepara su ejército, es porque posiblemente tenga conflicto, ¿no? Un país que no tiene ejército, bueno, lo más probable es una presa fácil para los demás. Así fue en la antigüedad, los imperios conquistadores siempre se aprovecharon y se prevalecieron de quienes no podían ofrecer una oposición, y el imperio de turno cayó cuando otro imperio se impuso y pudo más que él. Entonces, hermanos, la existencia de un ejército, la existencia de una milicia significa, hermanos, la existencia de conflictos también juntamente con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si la Biblia, la palabra del Señor ahora nos habla a nosotros y nos trata como una milicia, nos trata, hermanos, como soldados, entonces hay una guerra existente, como hablábamos hace algunos minutos. Hay algo, hermanos, a lo que atender, hay algo a lo cual poner nuestra mano y disponernos también para esta batalla. La existencia de los conflictos siempre han estado, y mucho más cuando se busca la verdad y la integridad del Señor. Mucho más, hermanos, cuando vamos en contra de todo lo que este mundo propone. Hermano, usted sabe que cuando el pueblo del Señor comenzó la reedificación allá en los tiempos de Nehemías y de Esdras, dice que se levantaron los opositores de la obra, Sanballat, Tobías y los amonitas, y escribieron una carta. ¿Cuánto han leído esa carta? Bueno, esa carta, hermanos, tenía una serie de adjetivos respecto del pueblo del Señor que son llamativos, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me quedan grabadas en mi corazón respecto de lo que los enemigos decían del pueblo del Señor, era que decían, ese que se está levantando es un pueblo rebelde. Ese que se levanta no paga tributo. Ese que se levanta, si se levanta, en su historia hubieron muchos reyes que fueron grandes y tuvieron victoria. Ojo si se levanta ese pueblo. Ojo si se levanta ese pueblo. Si ese pueblo se pone en armas, si ese pueblo reedifica sus muros, si ese pueblo reedifica su templo, si ese pueblo comienza otra vez a hacer culto al Señor, estamos todos perdidos. Gloria a Dios por lo que ya entendieron. Gloria a Dios por lo que ya entendieron. Eso es lo que piensa el enemigo de usted. Pueblo rebelde, dice. ¿Por qué rebelde? Porque no te acomodas a como ellos andan en el mundo. Eres rebelde porque tus cabellos todavía son largos. Eres rebelde porque todavía caminas con tu Biblia debajo del brazo. Eres rebelde porque tus labios ya están sueltos de esas palabras inmundas. Eres rebelde porque todavía eres fiel a tu esposa. Eres rebelde porque todavía predicas la palabra del Señor.
así, soy un rebelde entonces, pero prefiero obedecer al Señor. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, han dicho los siervos del Señor alguna vez. Gloria a Dios. Si se levanta ese pueblo, vamos a tener problemas graves. Yo me imagino, hermanos, la Biblia nos habla de los libros de las memorias, ¿no? Los historiadores siempre existieron, hermanos, siempre ha existido gente que redactó las historias. Y aparentemente, hermanos, el imperio persa estaba servido también de esta gente que podía brindarle esta información. Porque la Biblia habla de los libros de las memorias, ¿no? Gente que redactó los hechos, y yo me imagino cuando empezaron a ver la historia de Israel, ¿no? Y a recopilar en sus páginas qué era lo que había sido del pueblo de Israel, ese pueblo que ahora estaba tristemente sometido y en cautiverio, con sus arpas colgadas, dice la palabra del Señor, llorando y endechando en pos de Jerusalén, habla la Biblia. Bueno, ¿qué era de ese pueblo antes? Y yo me imagino, hermano, quizás a los historiadores empezando a ver y empezando a leer y empezando a ver que dentro de sus reyes hubieron reyes que fueron muy poderosos, como por ejemplo el rey David. Siguieron algunas páginas más y encontraron reinados como el de Saúl, el de Salomón. Encontraron dentro de ellos victorias como la de Gedeón. Encontraron de ellos a un tal Sansón. Encontraron dentro de ellos a los jueces. Encontraron a un tal Samuel. Encontraron toda esta historia de parte del Señor. Y cuando ellos leían esto empezaron a tener miedo. Empezaron a temblar y dijeron: no podemos permitir que se pongan en pie, porque este es un pueblo que sabe tener victoria. Este es un pueblo que sabe tener victoria. Hay un evento que relata la Biblia, donde la Biblia dice que ellos también estaban allí a punto de librar una batalla. Pero que de repente, hermano, en el ejército enemigo se empezó a escuchar un bullicio. Era, hermano, que los hijos del Señor estaban adorando a Dios. Era, hermano, que los hijos del Señor estaban preparados en los tiempos del rey Josías, cuando hubo toda esa reforma militar, de enseñanza y todas esas cosas, hermano. ¿Sabe cómo tuvo la victoria el pueblo del Señor? Sin levantar ni una espada. La orden era que vayan los levitas primero. Aleluya. Y cuando los levitas, hermanos, puestos en orden, con sus vestiduras sacerdotales, con sus instrumentos, otra vez en orden, como un ejército, hermano, dice que comenzaron a tocar. De repente en el campo enemigo, hermano, algo pasó. Se empezaron a levantar unos contra otros, caían en sus propias trampas, se desconocían entre ellos y empezaron a matar. Y cuando, hermano, empezaron a alzar la vista para ver qué estaba pasando, dice que lo único que vieran eran un tendal de cuerpos en el piso. Era, hermano, un chorrerío de sangre, porque Dios había dado la victoria sin que se levante ni una sola espada. Imagínese, hermano, lo que pensará el adversario de esta obra si en esta noche comienza a escuchar que acá hay bullicio de adoración al Señor. Si empieza a escuchar que acá hay bullicio de que se está clamando al Señor. Hermano, ¿qué pensaría nuestro adversario? ¿Qué pensaría el brujo de la esquina? ¿Qué pensaría los que están trabajando en contra de esta obra? Si se empieza a escuchar que la iglesia se ha puesto en pie, que ese pueblo rebelde ha vuelto a las oraciones, que el pueblo rebelde ha vuelto otra vez a los ayunos, que ha vuelto a las vigilias, que se sigue predicando la palabra del Señor, que la hermanita que no profetizaba más volvió a profetizar, que el hermanito que había caído ahora es levantado y puede predicar la palabra del Señor nuevamente. ¿Quién pensará el enemigo de estas cosas? Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. ¿Qué pensarían, hermanos? Aleluya. ¿Qué pensarían, hermanos, si la banda sigue creciendo? Gloria a Dios. ¿Qué pensarían, hermanos, si este lugarcito queda chico? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarías si te levantaras, hermano, amigo, siervo, sierva del Señor, al que Dios te está llamando por las madrugadas? Al que el Señor te está despertando con un sentir de parte del Espíritu para hacer algo en la casa del Señor y lo estás obviando ya hace tiempo. ¿Qué pasaría si te levantaras y comenzaras a hacer la obra del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si sacrificaras lo que hay que sacrificar para servir a Cristo? ¿Qué pasaría si dejaras ese trabajo que te está robando tanto tiempo de servicio al Señor? ¿Qué pasaría si te decidieras de una vez por todas? ¿Qué pasaría si se volviera a escuchar culto a Jehová? ¿Qué pasaría si se volviera a reconstruir los muros? ¿Qué pasaría, hermano, si todo esto volviera a acontecer? Estoy seguro que la victoria estaría garantizada. Aleluya. Sí, Señor, a ti la gloria a Dios. 2 minutitos más y ya nos paramos, porque yo también quiero cantar. Yo también ya quiero glorificar al Señor.
Yo también ya quiero gritar un gloria a Dios, un aleluya, pero denme 2 minutitos más. Aleluya. El último aspecto, hermanos, de esta cuestión militar, ¿no? De enfrentamientos entre pares, es el final, cuando ya alguno prevalece por sobre su enemigo, cuando ya uno pudo más que el otro y alguien fue derrotado. Entonces, hermanos, queda solamente recoger los despojos, recoger los botines y en muchas de las circunstancias a veces también llevarse algunos cautivos, ¿no? La Biblia nos habla de esto, cuando este imperio babilónico pudo más que Jerusalén y lo venció, lo subyugó. Dice, hermanos, que en su haber, en su botín, no solamente se llevaron riquezas, no solamente se llevaban las cosas de la casa del Señor, del templo del Señor, no solamente se llevaban los utensilios, ¿saben lo que se llevaban también? Se llevaban jovencitos, se llevaban jovencitas, se llevaban los mejores y los ponían a servir al rey de Babilonia. Sadrach, Mesach, Abednego era el ejemplo de esto. Los mejores, hermanos, los mejores que había en su pueblo. Hombres que sabían escribir, hombres que sabían leer, hombres que sabían de matemática, excelente en un montón de cuestiones. Hermanos, teniendo que ser autoridades en su pueblo, ahora estaban remetidos a ser esclavos de alguien más. Y esto, hermanos, es inevitable cuando la batalla termina y algún grupo prevaleció por sobre otro, hermanos. Recoger los despojos es simplemente lo que queda. Recoger los despojos es simplemente lo que queda. Recoger el botín es simplemente lo que queda. Y Dios sabe con cuánta angustia en el corazón hablamos esto. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto a jóvenes de nuestras iglesias ser arrebatados como botines para el mundo? ¿Cuántas veces hemos visto a los hijos de los hermanos siendo arrebatados como botines para el mundo? ¿Cuántas veces hemos visto a músicos que tocaban en la iglesia, ahora sirviendo en cualquier evento mundano y pagano, siendo arrebatados como botines para el enemigo? ¿Cuántas veces hemos visto matrimonios que cantaban al Señor, que servían al Señor, siendo arrebatados, uno por un lado, el otro por el otro, los hijos sueltos por todos lados, siendo arrebatados como botines? Aleluya. Mayormente, hermanos, cuando un imperio llega de su victoria, su pueblo lo espera, ¿no? Y cuando lo esperan, empiezan a ver todo lo que traen de la guerra. Y entre ellos traen riqueza, traen alhajas. Y entre ellos, hermanos, también alguna vez desfilaron los hijos de los hebreos. Desfilaron las hijas de las hebreas como botines, hermano. Como objetos, dice que los llevaban y los paseaban por todo lado. Así también fue botín Sansón alguna vez. Como burla, puesto ahí, hermano, a hacer trabajo de animal. Como burla el siervo del Señor, sacando sus ojos, entristecido, hermanos, humillado. Dice que se reían de él. Ese era el que nos traía tantos problemas. Mirá ahora, lo tenemos ahí, moviendo una piedra de molino. Mirá ahí cómo está ahora, ya no puede ver nada, está acabado. Por eso, hermanos, que no podemos permitirnos, hermanos, ser derrotados en esta batalla. Padre de familia, no puedes permitirte ser derrotado en esa batalla. Aleluya. Madre de familia, no puedes permitirte ser derrotada en esa batalla. Porque si no vas a tener que ver esto triste de lo que te estoy hablando. Ver a tus hijos desfilar como botines del diablo. Siervo del Señor, no podemos permitirnos, hermano. No podemos permitirnos ser vencidos de estas cosas. O vamos a tener que ver a nuestros hermanos en la iglesia del Señor siendo llevados como botines, hermano. Últimamente estamos viendo mucho por los estados de WhatsApp, hermano, no que andemos chusmeando, pero vemos jovencitos de la banda, jovencitos de las iglesias. El verano pudo más que ellos, las tentaciones pudieron más que ellos, un descuido pudo más que ellos, y hoy son botines y andan por ahí siendo exhibidos, hermano, como si fueran un trofeo. Andan por ahí siendo exhibidos para que todos se rían. Del que andaba con pollera larga, del que andaba cantando al Señor, todos se ríen ahora, hermano. Y el nombre del Señor Jesucristo y el Evangelio del Señor es puesto en ridículo muchas veces porque nosotros somos negligentes a la hora de ofrecer batalla. Yo sabía que se iban a acabar los amenes. Yo sabía que se iba a acabar la glorificación del Señor. Pero si en esta noche no tomamos dimensión de lo que estamos haciendo, hermanos, muy posiblemente dentro de algunos días tengamos que ver a algunos de los nuestros como botines. Si en esta misma noche no haces lo que tienes que hacer, el Señor te avisa que vas a tener que ver con tristeza a tu familia siendo como botín del diablo. El Señor me ha salvado de esto. Cuando negligentemente anteponían otras cosas al servicio del Señor.
cuando negligentemente no quería entrar en la búsqueda, en el servicio del Señor. ¿Sabe cuántos años oré por la promesa del Espíritu Santo y nunca Dios me bautizaba? ¿Por qué? Porque estaba siempre ocupado en otras cosas. Hermano, Dios no es mentiroso. Él dice que el que le busca lo halla. Pero años, hermano, estuve en la búsqueda de esto y nunca recibía. ¿Por qué? Porque mi corazón todavía estaba atado. Porque de mi corazón todavía no habían salido las cosas que tenían que salir. Porque de mi vida todavía estaban arraigadas cosas mundanales que estaban allí, atándome y impidiéndome. Hermano, es por eso que había conflicto en el hogar. Es por eso que tiempo en tiempo discutíamos con mi esposa. Es por eso que tiempo en tiempo andábamos renegando. Es por eso que tiempo en tiempo la enfermedad. Es por eso que tiempo en tiempo andábamos derrotados y caídos. Pero glorioso, bendito el día en que hemos decidido abandonar todos los pies del Señor. Hermoso, bendito el día en que le he dicho: Señor, acá estoy, Señor. A partir de ahora voy a ser un soldado. A partir de ahora ya no me importan mis expensas. A partir de ahora ya no me importa si visto ropas nuevas. A partir de ahora ya no me importa lo que digan de mí. Lo único que quiero es estar listo para esta batalla. Hermano, desde que comprendí de que soy padre de familia, desde que comprendí que la salvación de mi familia en mucho depende también de mí, desde que comprendí que el bienestar espiritual de mi esposa depende de mí, desde que comprendí, hermano, que el bienestar espiritual de mi hijo también depende de mí, entonces las cosas cambiaron, hermano. Decidí ponerme, hermano, firme en la presencia del Señor. Entregué mi vida al Señor y desde entonces para adelante el Señor me ha bautizado con su Espíritu Santo. El Señor me ha llamado al diaconado. El Señor me ha llamado a predicar la palabra del Señor. Estamos haciendo programas de radio. Hemos ido a visitar las provincias. Estamos predicando. Nos abre la puerta. Predicamos la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Porque he sido bueno? No. Porque Él ha sido bueno conmigo. ¡Aleluya! Porque tenía algo que ofrecerle. No yo. Es porque Él, hermano, me dio todo lo que yo nunca tuve. Desde entonces en adelante, hermano, yo le puedo asegurar que aunque con lucha, aunque con prueba, aunque con dificultad, hermano, pero siempre en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, veremos al Señor en Sión, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que el Señor también quiere para tu vida en esta misma noche. Hermano, que hace tiempo te estás preguntando por qué no tengo victoria. Esto es lo que quiere el Señor. Él te está llamando a que te enlistes en esta marina. Él te está llamando a que te enlistes en este ejército. Él te está llamando a que esta misma noche venga postrado a sus pies a rendirle tu vida en servicio al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar al Señor en esta noche. Años y años en la misma condición. Años y años con el mismo pecado. Años y años que parece que una semana hay victoria y la próxima otra vez por el suelo. Años y años que no hay victoria en el hogar. Años y años que no hay victoria en lo económico. Años y años en que el Señor pareciera que ha cerrado los cielos para ti. No es así. Necesitas enlistarte en las filas del Señor Jesucristo. De otra forma no hay victoria, hermano. Se lo dice a alguien que intentó. Se lo dice a alguien que intentó con su fuerza, que intenté con trabajo, que intenté con mi propia fuerza, hermano. Lo intenté, Dios sabe que lo intenté, pero nunca he podido. Hasta aquel día que el Señor quebrantó mi corazón. Hasta aquel día, hermano, que reconocí que era pecador y que necesitaba una sanción disciplinaria. Hasta aquel día que quedé con el siervo del Señor y confesé mi pecado y me aparté de la comunión de la iglesia porque había fallado a mi Señor. De otra forma no hay victoria. Joven, jovencito, no hay victoria. No lo vas a poder obtener nunca, te lo aseguro. Jamás te vas a levantar de eso. Siempre va a haber culpa en tu corazón. Siempre te van a atormentar los mismos pensamientos. Siempre te van a despertar las mismas pesadillas. Siempre va a ser así porque no hay victoria completa. Pero si en esta noche vienes a los pies del Señor a rendirle tu vida, a decirle como yo le dije alguna vez: Señor, yo no soy nada, yo no sirvo para nada, no sé si habrá otra oportunidad para mí, Señor, pero te entrego mis días, te entrego mi fuerza, te entrego mi matrimonio, te entrego mi hijo, te entrego mi casa, te entrego todo, Señor. Haz conmigo como tú quieras. El Señor no me despreció, Él me abrazó, Él me perdonó, Él me levantó. La iglesia no me despreció.
desprecio, es mentira que te van a despreciar. Las hermanas me abrazaban, los hermanos me abrazaban. Pero la palabra del Señor llega a tiempo, hermanos. Si uno quiere ver los despojos de una derrota, en esta noche el altar del Señor ya está abierto. Y por favor quiero pedir a todos los hermanos que son habidos en la oración y la intercesión, que nos ayuden en este momento a orar conforme el Espíritu le comience a dar a cada uno y según la autoridad que Dios le dé. Si es para reprender, reprenda. Si es para adoración, adore. Si es para clamar, clame. Por favor, hermano, todos con sus ojos cerrados, ya vamos a estar orando. ¡Ay, qué bendición como vienen los hermanos! ¡Ay, qué bendición como el Señor va a hacer libre las vidas! ¡Como el Señor va a dar victoria de una vez para siempre! Y esos egipcios que hoy veis, nunca más lo van a ver. Si pasaste, el Señor te dice, el egipcio que viste, nunca más lo vas a volver a ver. Hasta ahora, el Señor te da la victoria. Si decididamente clamas a Él, si renuncias, si te apartas, si confiesas, si te arrodillas, si clamas, si gimes, Él te da la victoria completa. Hoy te vas con la victoria para tu casa. Por favor, hermano, todo orando. Si alguien más necesita pasar urgente, ya no vamos a perder más tiempo, ya los siervos del Señor van a orar también.